El viento del desierto había comenzado a enfriarse mientras la tarde se asentaba sobre el cañón, trayendo consigo el olor a polvo, salvia y lluvia lejana. El extraño los vio primero como sombras en movimiento contra la luz que se desvanecía, dos jóvenes mujeres apaches que avanzaban tambaleantes por el estrecho sendero que pasaba junto a su cabaña. Sus pasos eran irregulares, sus hombros caídos por el agotamiento y su ropa estaba rota y manchada por días de duro viaje. Tenían el aspecto de personas que no habían dormido bien en mucho tiempo, impulsadas más por el miedo que por la fuerza. Cuando llegaron al claro cerca de la cabaña, una de ellas casi se desplomó. El extraño se acercó rápidamente pero con cuidado, levantando las manos para mostrar que no representaba peligro. Podía verlo en sus ojos, un cansancio agudizado por la supervivencia y un orgullo que les impedía suplicar. Sin hacer preguntas, las guió al interior. La cabaña era pequeña y rústica, construida con troncos de pino y años de soledad. Una sola cama se apoyaba contra la pared, una mesa de madera cercana y una chimenea que aún guardaba un poco de calor de la noche anterior. Sirvió agua en una taza de lata y la colocó frente a ellas. Bebieron primero con lentitud, luego con avidez, con las manos temblorosas. Añadió leña al fuego, dejando que las llamas crecieran suaves y constantes. Aunque hablaba poco, sus acciones tenían significado. Señaló la cama e indicó que debían descansar allí. Cuando dudaron, simplemente asintió de nuevo, luego acercó una silla a la puerta y les dio la espalda para brindarles privacidad y respeto. Mientras las hermanas se acostaban, el peso del agotamiento finalmente las venció. Su respiración se ralentizó y la tensión en sus cuerpos se disipó. En susurros, hablaron entre sí en su lengua, agradeciendo a los espíritus por el refugio y por un extraño que no pedía nada. Afuera, la noche se profundizaba. Las estrellas se derramaban por el cielo en un brillo silencioso. El extraño permaneció despierto, escuchando los sonidos del desierto, el canto de un búho lejano, el susurro del viento entre la hierba seca. Conocía la tierra lo suficiente para saber que los viajeros rara vez aparecían por accidente. En algún lugar ahí afuera, una historia seguía desenvolviéndose, una que pronto podría llegar a su puerta. Aún así, no sentía arrepentimiento. En un mundo duro, la bondad era un riesgo, pero también una elección que definía a un hombre. Mientras el fuego crepitaba suavemente, mantuvo la vigilancia, sin saber que su simple acto de ofrecer una cama pronto atraería la atención de toda una banda de guerreros y cambiaría su destino para siempre. La mañana llegó en silencio, con una luz pálida que se filtraba por las grietas de las paredes de la cabaña y el olor a ceniza fría en la chimenea. El extraño se levantó antes de que el sol coronara del todo el borde del cañón, sus sentidos alerta como los de quien vive lejos de cualquier ayuda. Al salir, notó que la tierra cerca de la orilla del arroyo estaba removida. Huellas de casco se hundían profundamente en el suelo húmedo, superpuestas y frescas. Muchos caballos habían pasado por allí durante la noche o el amanecer, moviéndose con rapidez y propósito. Su pecho se tensó. Aquello no era un grupo de caza. Dentro, las dos hermanas apaches ya estaban despiertas, sentadas erguidas en la cama, con parte de su fuerza recuperada, pero los ojos aún cautelosos. Siguieron su mirada cuando él señaló las huellas. No necesitaban palabras para entender lo que significaba. Una apretó los labios. La otra levantó el mentón, aceptando lo que se avecinaba. Su padre nunca dejaría de buscarlas. Era un jefe de guerra conocido por su determinación y la lealtad que inspiraba. Si sus hijas faltaban, cabalgaría con la fuerza suficiente para desgarrar la tierra. Las horas siguientes se sintieron largas y pesadas. El extraño recogió agua, partió un poco de leña y vigiló desde el borde del claro. Hacia media mañana, la tierra misma pareció vibrar. Un trueno lejano rodó por el cañón, haciéndose cada vez más fuerte hasta volverse inconfundible, el sonido de muchos caballos. Entonces aparecieron a lo largo de la cresta 150 guerreros apaches, con los rostros pintados y las armas brillando al sol. Avanzaban como un solo cuerpo vivo, disciplinados y letales. El extraño dio un paso adelante antes de que el miedo lo clavara al suelo.
Levantó las manos lentamente, con las palmas abiertas, mostrando que no portaba arma alguna. Los guerreros se desplegaron alrededor de la cabaña, rodeándola sin caos, mientras sus caballos piafaban y resoplaban. La tensión podía palparse. Desde dentro de la cabaña, las hermanas observaban con el corazón acelerado, sabiendo que un movimiento en falso podía significar sangre. El líder se acercó más, su presencia imponiendo silencio. Sus ojos no se apartaron del extraño, midiéndolo no solo como hombre, sino como alma. El extraño habló con claridad, explicando cómo había encontrado a las hermanas exhaustas y les había dado refugio y descanso. No suplicó ni fanfarroneó. Simplemente dijo la verdad. Mientras los guerreros escuchaban, las hermanas salieron y se colocaron a su lado, confirmando cada palabra. El aire contuvo la respiración, esperando el juicio del jefe. El cañón cayó en un silencio profundo e inquietante cuando el jefe desmontó. El polvo se asentó lentamente alrededor de sus mocasines mientras los guerreros permanecían inmóviles, con las armas bajadas pero listas. La mirada del jefe pasó del extraño a la cabaña, captando cada detalle. La única cama, el fuego moribundo, el espacio estrecho que hablaba de pobreza más que de poder. Había visto a muchos hombres en su vida, algunos movidos por la codicia, otros por el miedo. Este permanecía con las manos vacías y sin retroceder. Las hermanas se adelantaron y, con voces firmes, hablaron a su padre. Le contaron cómo se habían desplomado cerca de la cabaña, cómo les habían dado agua antes que preguntas, cómo la cama les había sido ofrecida sin exigencia ni expectativa. Explicaron que el extraño les había dado la espalda y había vigilado toda la noche, eligiendo la silla fría junto a la puerta en lugar de la comodidad. Con cada palabra, la expresión del jefe se suavizó, no en debilidad, sino en comprensión. Caminó lentamente alrededor del extraño, estudiándolo como se estudia un camino antes de cruzarlo. En las costumbres apaches, el honor no se reclamaba, se revelaba en las acciones. El jefe se detuvo y colocó una mano sobre su corazón, un gesto de respeto más antiguo que la memoria. Habló con voz calmada y poderosa, declarando que un hombre que protegía a los indefensos sin buscar recompensa quedaba bajo la protección de su pueblo. A su orden, los guerreros se relajaron. Las lanzas bajaron, los arcos se aflojaron y el círculo apretado alrededor de la cabaña se abrió. El peligro que había flotado en el aire como una nube de tormenta se disipó, reemplazado por algo raro y silencioso, respeto mutuo. El jefe ordenó que trajeran regalos, carne seca, una hoja finamente trabajada y un token que marcaba el paso seguro por las tierras apaches. No eran pagos, sino reconocimiento de una deuda que no podía medirse. Las hermanas abrazaron a su padre, y el alivio finalmente rompió su fortaleza. El extraño sintió que las piernas le flaqueaban. El peso de lo que podría haber sido pasó sobre él al fin. Cuando los guerreros montaron y comenzaron a alejarse, el sonido de los cascos se desvaneció en la vastedad del cañón. Solo una vez más, el extraño se quedó en la puerta de su cabaña, viendo cómo el polvo se asentaba. Comprendió que la bondad, cuando se ofrece libremente, lleva su propio poder. Ese día volvió a su vida tranquila, sabiendo que su nombre sería pronunciado alrededor de fuegos lejanos como el de un hombre que se enfrentó a un ejército y fue perdonado por ello.